Bueno, a modo de resumen de lo visto hasta ahora, y como introducción a la clase de hoy, podemos decir que el primer principio de la termodinámica es un principio, como dijimos ya en su momento, de tipo conservativo, que básicamente nos dice que la energía del universo no se puede crear ni destruir, sino que simplemente en los diferentes procesos lo que va ocurriendo es una transformación de un tipo de energía en otro tipo de energía. Del mismo modo, y así también de manera resumida, el segundo principio, ¿de qué nos habla? De la direccionalidad permitida para los procesos que nos rodean. O sea, los procesos que nos rodean se dan espontáneamente en una dirección y no se dan espontáneamente en la dirección completa. A través del enunciado del segundo principio de la termodinámica, trabajamos en el concepto de máquina térmica, rendimiento de máquina térmica, máquinas o ciclos de Carnot, y eso nos permitió encontrar una nueva función de estado, la entropía, cuya variación en el universo nos sirve como criterio de espontaneidad. Y básicamente esto se plasma en el enunciado del segundo principio que tenemos acá en nuestra diapositiva, en el sentido que la entropía del universo, o en un caso particular para un sistema diabático, crece cada vez que ocurre en dicho universo un proceso espontáneo o irreversible, acordémonos que esos son sinónimos, o también decimos un proceso en la naturaleza. Sobre el final de la clase pasada, ¿qué logramos vincular? El concepto de entropía ¿con qué? ¿Con qué otro concepto importante? Y eso lo hicimos haciendo un enfoque microscópico del sistema, ya no con la termodinámica clásica. ¿Mm? Sí. Con probabilidad. Sí, con probabilidad termodinámica. ¿La probabilidad termodinámica qué era? El desorden. Exacto, la probabilidad, vinculando las dos cosas que ustedes están mencionando, que son correctas ambas. Vinculábamos el concepto de entropía, en realidad lo hizo Boltzmann, ¿no es cierto?, con su ecuación, con probabilidad termodinámica. ¿Qué es la probabilidad termodinámica? El número de microestados que caracterizan un dado macroestado termodinámico. Y el tema del desorden, ¿por dónde venía? Porque también vimos que a mayor probabilidad termodinámica, es decir, mayor número de microestados que caracterizan o que corresponden a un dado macroestado, mayor es el desorden de ese macroestado. Uniendo esto, vinculamos directamente la entropía del sistema, la entropía del universo, ahí no hay restricciones, vinculamos directamente la entropía con el estado de desorden de un dado macroestado termodinámico. Dicho esto, fíjense, y creo que eso lo mencionamos sobre el final, podríamos hasta reformular el segundo principio por esta versión que tiene como mucha prensa, y es la que nos dice que el desorden del universo, o el desorden de cualquier sistema diabático, crece cada vez que ocurre un proceso espontáneo o irreversible en la naturaleza. Entendiendo que estado de desorden es sinónimo de contenido entrópico que tiene un sistema, en este caso el universo en particular. Dicho esto, lo que vamos a tratar en primer término en la clase de hoy es responder esta pregunta. ¿Qué pasa con los sistemas biológicos, los seres vivos? Los seres vivos son alcanzados por el segundo principio de la termodinámica. Y tal vez lo primero que le surge al ver esta pregunta es decir, ¿y por qué no? ¿Por qué los seres biológicos no van a ser los sistemas biológicos no van a ser alcanzados por el segundo principio de la termodinámica? ¿De dónde viene esta pregunta? Bueno, la pregunta viene porque por más o menos principio de 1900 se generó toda una discusión en torno de esto. Una discusión que, bueno, hoy vamos a ver en qué culmina, que fue dirimida, pero que surgió esta discrepancia. Inclusive algunos
autores aprobaban o decían que en realidad los seres vivos escapaban o eran excepciones al segundo principio de la termodinámica. ¿Por qué? Porque si yo pienso en diferentes sistemas biológicos, desde los más sencillos como puede ser un microorganismo como una bacteria, hasta organismos más complejos como somos nosotros, los seres humanos, en todos ellos vamos a coincidir, y no vamos a tener dudas, de que todo el tiempo estamos sujetos a procesos o a reacciones irreversibles, o procesos o reacciones que ocurren espontáneamente. ¿Les parece que esto es así? ¿Concuerdan en esta afirmación? Es decir, que todos los seres vivos todo el tiempo estamos sufriendo procesos irreversibles. ¿Les parece que es así? Me parece que sí, por favor. Claro, de eso como que nadie tiene dudas. Pero ¿de dónde vino la duda? La duda vino respecto del estado de orden o de estado de desorden que tienen estos sistemas. Claramente, todos estos sistemas con distinto nivel de complejidad son sistemas que en sí tienen un bajo contenido de entropía, o sea, son sistemas que son ordenados. Y ese estado de ordenamiento en general se mantiene a través del tiempo. ¿Por qué decimos que son sistemas ordenados? Porque básicamente están conformando o conforman estructuras muy, muy organizadas, es decir, sobre todo en el periodo de crecimiento. Imaginen que se están sintetizando en todos estos seres vivos proteínas u otro tipo de moléculas más complejas con un alto grado de estructuración. Y eso está bastante lejos de pensar que estos sistemas están, no obstante que están sufriendo procesos irreversibles, o sea, eso no hay duda, pero a pesar de esos procesos irreversibles, son sistemas que todo el tiempo o ganan orden, o en todo caso, su estado de ordenamiento, o lo podemos llamar su estado de desorden, no se va modificando en el tiempo. ¿En eso también les parece que es así? ¿Coinciden? Yo diría, profe, que ¿cómo se llama? Que la entropía en los organismos tan organizados y tan complejos, digamos, es mínima. Porque, digamos, no hay un desorden que claro. Bueno, eso, perfecto, tu comentario es perfecto. Y es lo que les trajo este problema, esta confusión a los investigadores de la época. Es decir, los seres vivos o los sistemas biológicos escapan entonces porque, bueno, yo no podría vincular directamente proceso irreversible con entropía y desorden. En realidad, no hay problema, no hay tal conflicto. Y hasta nosotros podemos darnos cuenta, con los pocos conocimientos que hasta ahora tenemos, hasta nosotros podríamos darnos cuenta que no hay tal conflicto. ¿Por qué no hay tal conflicto? Si ustedes reven la diapositiva anterior, cómo está planteado el segundo principio, nosotros ¿qué decimos? Que en los procesos irreversibles, que sin duda ocurren en los sistemas biológicos, ¿qué es lo que crece a cada vez que ocurre un proceso irreversible? El desorden o la entropía, pero ¿de quién? ¿De quién? ¿El sistema diabático o del universo? O del universo. Entonces, a ver, ¿los seres vivos son sistemas adiabáticos? No, claramente no, porque todo el tiempo intercambiamos calor con el medio ambiente. Entonces, aplicar el segundo principio implica, por eso ya anticipo la respuesta, que no se escapan al segundo principio, anticipo la respuesta, que lo que tenemos que analizar es que sí, es verdad, ocurren procesos irreversibles, pero lo que yo tengo que mirar es qué le pasa cuando esos procesos irreversibles ocurren, qué le pasa a la entropía del universo. Y la entropía del universo, sí, realmente es mayor que cero. Para eso,
tenemos que ahora sí ver qué pasa con el cambio entrópico que sufre el sistema, que en este caso es nuestro sistema biológico, y a eso debemos siempre, siempre contemplar, ver qué le pasa al delta S del medio ambiente. O sea que cuando analizamos o queremos vincular entropía con irreversibilidad, ojo, si estamos hablando de entropía de un sistema, y esto excede a los sistemas biológicos, la entropía de cualquier sistema, si ese sistema no es adiabático, esa entropía puede crecer, decrecer o mantenerse constante, aún transcurriendo en el sistema procesos irreversibles. Lo que seguramente va a ocurrir, en este último caso, es que lo que va a aumentar sí o sí es la entropía del universo. Y eso es lo que vamos a tratar de analizar ahora respecto de lo que ocurre con los seres vivos. En relación al comentario que hicimos recién y que hizo ese compañero de que la entropía, el desorden de los seres vivos es mínimo y que ese desorden en general no va cambiando a lo largo de la vida, lo que podríamos decir es que en los seres vivos esa entropía o esa variación, hablando con propiedad, no es la entropía, sino la variación de entropía que sufren estos sistemas, en este caso los seres vivos, aunque ocurran en ellos procesos irreversibles, esas variaciones son próximas a cero. Entonces, claramente, lo que va a tener que ser mayor que cero para el tema de que el universo sí o sí va a tener una variación entrópica positiva, va a ser ¿cuál? ¿Quién va a tener que tener sí un signo positivo en la variación de entropía? El medio ambiente, y eso lo vamos a tratar de corroborar ahora. Pero el delta S del sistema tranquilamente puede ser cercano a cero. Si vamos a meternos un poquitito adentro y analizar por qué el delta S del sistema es próximo a cero, podemos usar un tratamiento que se hace del delta S, que nosotros no entramos en detalle, pero acá nos va a resultar muy útil, y es considerar que siempre el delta S del sistema, no solo para seres vivos, esto es válido siempre, uno lo puede interpretar como que tiene dos componentes de delta S. Uno, el segundo término, el delta SI, es lo que se conoce como el componente debido a la irreversibilidad del proceso. O sea, cada vez que dentro del sistema ocurre un proceso irreversible, una componente irreversible, esta parte del delta S va a ser una cantidad positiva. Y es debida a los procesos irreversibles que ocurren en los seres vivos en particular, pero en los sistemas en general. Si justo el sistema que estoy analizando está sufriendo un proceso reversible, en ese caso este delta SI es igual a cero. Pero como ahora en particular estamos analizando los seres vivos y sabemos que en los seres vivos ocurren procesos irreversibles, esta componente del cambio entrópico del sistema seguramente va a ser mayor que cero. Ahora bien, ¿qué es esta otra componente? Esto es un tratamiento que, repito, nos es útil para explicar esto, pero que nosotros lo estamos presentando ahora. Esta última componente de delta S, que tiene el sufijo E, esa E viene de exchange, de intercambio, y es el delta S que sufre mi sistema debido al intercambio, por ejemplo, en un sistema cerrado, sería al intercambio de calor, propiamente dicho. Entonces, en el caso de los seres vivos, esto es un poco más abarcativo, porque no es solo el calor que intercambia el sistema, sino también tiene que ver con una característica que tienen todos estos sistemas vivos, de seres vivos, y es que no son sistemas cerrados. Si no son sistemas cerrados, ¿qué pueden intercambiar además de calor y trabajo? Materia.
Entonces, en este delta S de exchange estaría involucrado en los seres vivos el calor que realmente intercambia el sistema y la materia que realmente intercambia el sistema. Para que el delta S del sistema en los seres vivos sea cercano a cero, a sabiendas que el delta SI va a tomar un valor positivo porque sabemos que hay procesos irreversibles, este delta S de exchange va a tener que tener un valor como negativo. Va a tener que ser negativo y de magnitud similar al delta SI. Entonces, ¿por qué el delta S de exchange va a ser negativo en los seres vivos? Para eso, fíjense, nos podríamos poner como una especie de portero, ¿vieron? Como los que ahora están en todos los negocios, en todas las instituciones que nos toman la fiebre. Bueno, en vez de tomarnos la fiebre, supongamos que ponemos un detector en el borde, en el límite de cualquier ser vivo, que registre qué moléculas ingresan al ser vivo y qué moléculas egresan del ser vivo. Y al hacer eso, vamos a darnos cuenta que a los seres vivos ingresan moléculas con un alto grado de estructuración, es decir, moléculas muy ordenadas. Pensemos en nosotros mismos, en nuestra dieta. Nosotros consumimos proteínas, hidratos de carbono y grasas con alto grado de estructuración. Esas moléculas muy ordenadas, muy estructuradas, que ingresan a nuestro organismo, luego a través del proceso metabólico son degradadas a moléculas muchísimo más pequeñas que se usan para luego construir nuestra propia estructura, o generan energía que se conserva a modo de ATP y que luego eso después se utiliza para hacer diferentes tipos de trabajo. Pero básicamente, si ese detector registrara cómo son las moléculas que entran, diría que entran moléculas muy ordenadas. Y a cambio de eso, ¿qué saldría de nuestro organismo? ¿Qué tipo de moléculas salen de nuestro organismo? Bueno, salen moléculas muy pequeñas que dan la posibilidad de generar muchos microestados, o sea, un alto grado de desorden, particularmente dióxido de carbono y agua. Conclusión, en el balance de lo que ingresa ordenado y lo que egresa, que es pequeñito y que es o tendería a ser mucho menos estructurado, el organismo vivo está sufriendo un ordenamiento, o sea, una disminución del desorden, al cual obviamente va a estar asociado un delta S negativo de igual magnitud y signo contrario que el delta S debido a irreversibilidad. Ahora bien, si este mismo detector que nos indica que los seres vivos están ganando en orden en cuanto al balance de moléculas que ingresan ordenadas y que salen desordenadas, ¿qué podríamos decir si ese detector lo ponemos en la pared límite, diríamos, del medio ambiente? ¿Qué pasará desde la óptica del medio ambiente entonces? ¿Qué está saliendo del medio ambiente y qué está ingresando al medio ambiente? Sale ordenado y entra desordenado. Claro. Y eso entonces es una de las componentes, a más de calor, por supuesto, o de otros tipos de componentes, que justificarían lo que habíamos dicho al principio de la clase. Y es que el delta S del medio ambiente es el que se incrementa, si digo delta no puedo decir se incrementa, es S del medio ambiente el que se estaría incrementando, el contenido entrópico del medio ambiente es el que se está incrementando, haciendo entonces que el delta S del medio ambiente, asociado a todos los procesos irreversibles que ocurren en los sistemas biológicos, sean positivos. ¿Esto se comprendió o queda alguna duda al respecto? Con lo cual, básicamente, responderíamos, no, los seres vivos, los sistemas biológicos, no escapan o son, mejor dicho, son alcanzados
claramente, como cualquier otro sistema, por el segundo principio de la termodinámica. Y esto que dijimos para los seres vivos, sí, ahora un momentito, también es válido para cualquier otro sistema. Es decir, cuando uno analiza el delta S del sistema, si ese sistema no es adiabático, ese delta S puede ser mayor, menor o igual a 0. Y eso no va a implicar, no va a tener ninguna implicancia en términos de irreversibilidad. Siempre voy a tener que calcular delta S del medio ambiente, sumárselo al del sistema y ver qué ocurre con el delta S del universo, porque ese es efectivamente el que me va a hablar de la irreversibilidad y de la direccionalidad del proceso que estoy analizando. Sí, ¿cuál es tu duda, tu consulta? Sí, te quería preguntar, por una cuestión simplemente de que es un delta S, el hecho de que crezca, o sea, el S final sea mayor, simplemente por eso es positivo, ¿no? El delta. Exacto, sí, sí. Delta S positivo quiere decir que en contenido entrópico final menos contenido entrópico inicial, final inicial ¿de qué? Luego de producirse un dado proceso irreversible, en este ejemplo estaríamos diciendo. En el sistema biológico se produjo un proceso irreversible. ¿Listo? Bueno, ¿le pasó algo al delta S del sistema? Al delta S del sistema biológico casi no le pasa nada. ¿Por qué no le pasa nada? Porque si bien hay un proceso irreversible y la componente delta SI es positiva, porque ocurrió un proceso irreversible, en ese proceso irreversible seguramente hubo algún intercambio de materia que hizo que el delta S de exchange sea negativo de igual magnitud. Pero, a pesar que el delta S del sistema casi no cambió, en ese proceso irreversible sí hubo un aumento en la entropía del medio ambiente, que es la que trae aparejado un aumento de la entropía del universo. Entonces, totalmente cumplido, segundo principio. ¿Ocurrió un proceso irreversible en el universo? Sí. ¿En qué lugar? En un sistema biológico. Perfecto. ¿Y qué le pasó al universo? Su entropía se incrementó. O sea, el delta S del universo es positivo. ¿Se entiende? Sí, profe, quedó re claro. Bueno. Entonces, ya solucionada esta pseudo controversia, porque en realidad no existía, vamos a abordar ahora el último de los principios o leyes de la termodinámica, que se conoce como, tercer principio de la termodinámica. En realidad, este principio es el que tiene menos prensa de todos los principios. En la mayor parte de la bibliografía se habla y se desarrolla en mucha profundidad primero, segundo principio, hasta el principio 0 también. Pero de tercer principio no hay, no se explayan mucho los libros que solemos usar. De hecho, que algunos autores consideran que, dado que no es tan general, sus aplicaciones no son tan generales, no estaría bueno ponerlo como un tercer principio, sino simplemente como algún postulado de la termodinámica, o sea, ponerlo en un rango menor. Y les digo más, algunos autores establecen o dicen que este no sería un tercer principio, sino que sería una consecuencia del segundo principio de la termodinámica. Dicho esto, otra cosa importante de plantear, porque también lo hicimos al plantear el segundo principio, es marcar en qué contexto surge este tercer principio. No sé si recuerdan, cuando mencionamos el segundo principio, decíamos que por la época los ingenieros estaban muy abocados a desarrollar máquinas térmicas que tuvieran mayor eficiencia, entonces construyeron infinidad de máquinas térmicas con distintos fluidos, distintos materiales, etcétera, y de la observación del funcionamiento de esas máquinas térmicas surgió el enunciado del segundo principio. Bueno, el tercer principio surge porque por la época donde surgió esto, que es principio de 1900, un tema que estaba en estudio
en los físicos de la época era el licuefaccionar los gases. O sea, enfriar los gases y hacerlos que estos adquirieran el estado líquido. Y ese tema les resultaba por esta época de muchísimo interés. ¿Por qué? Porque algunos gases, algunas sustancias, al pasar al estado líquido, tomaban propiedades inesperadas, como por ejemplo que tuviesen viscosidades mínimas, entonces ahí surgieron los superfluidos, o que tuviesen propiedades de conductividad inesperadas, entonces surgieron los superconductores. Entonces, en el desarrollo de todos estos procesos destinados a enfriar y licuefaccionar, o licuar, más que licuefaccionar, licuar los gases, surgieron dos preguntas, que son las que en principio se enuncian, o sus respuestas se enuncian en las distintas formulaciones del tercer principio. ¿Cuáles son esas dos preguntas? Una es la siguiente: bueno, yo enfrío un gas para licuarlo. ¿Hasta qué temperatura puedo yo enfriar a un gas o un sistema? Una pregunta un poco más general. ¿Cuál es la menor temperatura que yo puedo alcanzar experimentalmente? Esa sería una de las preguntas. Y la otra pregunta es, bueno, yo enfrío un gas y ¿qué pasa con el desorden del gas al ir enfriándolo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué estaría pasando cuando yo voy enfriando un gas? Incluye el desorden. Claro, porque, a ver... Pasa de un estado a un estado más ordenado. Pasaría a estados más ordenados, porque al bajar el movimiento térmico de las moléculas, porque yo estoy bajando la temperatura, el número de microestados que caracterizan a un dado macroestado va a ser cada vez como cada vez menor, o sea, entendiendo que macroestado sería, por ejemplo, enfrié hasta 298. Bueno, un gas con un cierto volumen, una dada presión a 298, va a haber una serie de microestados que se corresponden a ese macroestado. Si yo en vez de llegar a 298 enfrío a 290 ahora, hay menos movimiento, entonces la cuestión es, los microestados que corresponden a 290 son más o menos que los que correspondían a 298. Menos. Si es menor el número de microestados, es menor la probabilidad termodinámica, ¿sí? Porque era probabilidad termodinámica, número de microestados que corresponden a un dado macroestado. Entonces, van disminuyendo el número de microestados. Y si disminuye el número de microestados, ¿eso qué significa? ¿Qué le pasa al desorden del sistema? Disminuye porque acuérdense que desorden, eso hay que revisar, desorden o estado de desorden de un sistema está directamente vinculado al número de microestados que corresponden a ese macroestado. Entonces, si va bajando el número de microestados, va bajando la probabilidad termodinámica, va bajando el estado de desorden. Va bajando, entonces, ¿qué cosa también? La entropía. La entropía. Entonces, la segunda pregunta, dijimos, la primera era, ¿hasta qué temperatura o cuál es la menor temperatura que yo puedo lograr experimentalmente? Esa sería una pregunta. La otra pregunta es, al enfriar el sistema o una sustancia determinada, ¿cuál sería el menor contenido de entropía que se va a alcanzar para ese sistema? Esas serían las dos preguntas que dan lugar a diferentes enunciados del tercer principio de la termodinámica. La respuesta a la primera se da a través de esta versión del tercer principio, que es el que se conoce como la versión de la inaccesibilidad, y ahora vamos a tratar de entender por qué. Ese enunciado dice que no es posible llegar al cero absoluto mediante una serie finita de procesos. ¿Y esto cómo lo podemos entender? O sea,
Está claro que vamos a utilizar la escala absoluta de temperaturas. En esa escala absoluta de temperaturas, lógicamente uno va enfriando, y el valor más chico en esa escala absoluta, ¿cuál va a ser? Menos 298 Kelvin. 0 Kelvin. 0, perdón, Sí, 0, a lo mejor vos quisiste 100 grados, bueno, 0 Kelvin. Me confundí. Sí, está. O sea, el valor más chico tenemos claro que tiene que ser 0. El tema es, ¿podemos lograr el 0 absoluto experimentalmente? ¿Podemos llegar a enfriar un sistema hasta el 0 absoluto, siendo que este es el menor valor de temperatura? Bueno, aparentemente no. Eso es lo que dice el tercer principio. Dice, no es posible llegar al 0 absoluto mediante una serie finita de procesos. Para que esto se entienda, voy a poner una analogía. Y después vamos a ver por qué esta analogía. Vamos a suponer que yo tengo que ir a Buenos Aires. Y para eso contrato una empresa que me va a hacer llegar, una empresa de transporte, que me va a hacer llegar a Buenos Aires en pasos, en diferentes pasos. Pero que en cada paso la empresa puede avanzar solamente la mitad del camino que me queda. A ver, ¿cómo sería esto? Yo ahora estoy en Rosario y quiero llegar a Buenos Aires. Entonces, en un primer paso, la empresa lo que hace es avanzar o llevarme hasta la mitad del camino. Como la distancia a Buenos Aires son 300 kilómetros, en un primer paso, la empresa me hace avanzar hasta 150 kilómetros de Rosario. O sea que me va a faltar 150 kilómetros para llegar a Buenos Aires, ¿sí? Sí. Bueno, ahora ya hice ese primer paso. En un segundo paso, la empresa, como sigue esa regla, solo me permite avanzar la mitad de lo que me queda por llegar a Buenos Aires. O sea que en ese segundo paso, ¿cuánto voy a avanzar yo? 75. 75 más los 150, avanzaré en ese segundo paso 225 kilómetros. O sea, voy a estar más cerca de Buenos Aires, ¿sí? Sí, porque hice 2 pasos. Pero cuando yo quiera hacer el tercer paso, ya no me va a permitir avanzar 75, me va a permitir avanzar 37 y medio. Y así sucesivamente. Es decir, por una sucesión o una serie finita de pasos, pregunto, ¿llegaré alguna vez a Buenos Aires? No. ¿Está? Porque... Al final tendría que hacerla. ¿Cómo? A mi finitesimal, al final. Claro, o sea... Sí, me quedaría algo por decidir. Bueno, el tema, y por qué les hice esta asociación, que sería también similar a ver si uno tiene una unidad de algo y dice, ¿cómo hago para llegar a la nada? O sea, yo tengo 1, dividido por la mitad, tengo 0,5, dividido por la mitad, 0,25. Está, por una cantidad finita de particiones, nunca voy a llegar al 0. Tendría que hacer infinitas particiones. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el 0 absoluto? Porque desde el punto de vista experimental, para enfriar el sistema, uno de los mecanismos típicos es hacer procesos de magnetización, desmagnetización, que son isotérmicos y adiabáticos alternados y sucesivos. ¿Y qué es lo que se observó? Que en cada uno de esos pasos uno tiene un delta T, un delta temperatura. Baja la temperatura una cierta cantidad. Lo que ocurre experimentalmente es que sí, yo voy logrando bajar la temperatura, pero a medida que me acerco al 0 absoluto, esos pasos adiabáticos y isotérmicos alternados me permiten cada vez delta T más pequeñitos. ¿Está? Entonces, asociando esto que me ocurre experimentalmente en el proceso de enfriamiento con lo que yo les planteé de mi empresa de transporte, en alcanzar o enfriar y lograr el 0 absoluto pasa exactamente lo mismo. Lograrlo el 0 absoluto por una cantidad finita
de pasos es imposible. Y la cantidad finita de pasos es el sinónimo de lo que yo logro experimentalmente. Luego estaría la idealización de ir haciendo cada vez más pasos. Pero, y eso después terminaría en la situación límite de infinitos pasos. Pero por una cantidad finita de procesos es imposible llegar al cero absoluto. Por eso se lo conoce como principio planteado en términos de inaccesibilidad, es decir, es imposible llegar al cero absoluto. Respecto de a qué valor se ha llegado experimentalmente hasta ahora, cuál es la temperatura más baja alcanzada, bueno, en eso ustedes pueden googlear y en los libros aparecen como números diversos. En el Atkins, por ejemplo, dice que se ha alcanzado 20 nanokelvin. En muchos libros se dice, o en mucha información, de que se llegó a 10 a la menos 5 Kelvin, en algunos 10 a la menos 3, y un poco la divergencia pasa por el término de, bueno, llegué a esa temperatura y la puedo mantener estable en el tiempo. Entonces, en función de eso es donde uno tiene la divergencia. Pero en lo que sí se concluye es que no es posible llegar al cero absoluto desde el punto de vista experimental. Dicho esto, la otra pregunta que habíamos hecho, ¿cuál era? ¿Cuál es el menor que tiene entropía, no? Claro, ¿cuál era el menor valor de entropía? Entonces, para eso, a ver, ahí estamos. Pensemos que, como dijimos antes, yo tengo primero un gas, en ese gas las moléculas se mueven en todas las direcciones y voy a tener un alto número de microestados. Esto para un dado macroestado, que es dado por una temperatura T. Esto es sinónimo de tener un alto desorden. Y es sinónimo de tener un alto valor de entropía. ¿Qué pasa si uno enfría? Bueno, depende en qué etapa está, pero al principio seguiré teniendo gas, pero con menor temperatura, menor movimiento, menor número de microestados, menor desorden, menor contenido de entropía. Luego ese gas puede licuar, pasar al estado líquido. Ya en el estado líquido el movimiento de las moléculas está bastante restringido, con lo cual el número de microestados van a disminuir aún más, el desorden y la entropía. Y si sigo enfriando, puedo llegar a tener a mi sustancia en estado sólido, conformando un cristal. ¿Está? En ese cristal, dependiendo un poco de la temperatura, puede ocurrir movimiento vibracional de los átomos que conforman ese cristal, puede haber cierto, y eso también, ese movimiento vibracional en esas celdillas que conforman el cristal, hace que en el estado sólido, a pesar de esa restricción de movimiento, hay una cierta cantidad de microestados que corresponden a un dado macroestado. Muchísimo menos, por supuesto, que los que corresponderían al estado gaseoso. Y en la situación límite, en que la temperatura absoluta tienda a cero, ahí sí desaparece ese movimiento vibracional. Si ese movimiento vibracional desaparece y esto es un cristal perfecto, ¿y eso qué quiere decir un cristal perfecto? Que si yo intercambiase esto por esto, son tan idénticos los átomos o iones que conforman el cristal, son tan idénticos
que no se distinguiría esta configuración de la otra donde se hizo el cambio. Si eso es así, mi pregunta es, ¿cuántos microestados tendré yo para mi sustancia en la situación límite de temperatura absoluta cero? ¿Qué les parece? Uno. Tendré solamente este, ¿está? Porque diríamos movimiento vibracional anulado, como es un cristal perfecto, aunque estos se intercambien, porque puede haber una traslocación dentro del cristal, no va a ser que se note, no va a ser percibido. Entonces, número de microestados, 1. Y eso es probabilidad termodinámica, según Boltzmann. Con lo cual, la entropía en el 0, ¿a qué sería igual? K de Boltzmann, logaritmo de gamma, que es 1, y eso, ¿a qué tendería? ¿Qué les parece? A 0. A 0, ¿por qué? Porque si esto es 1, logaritmo de 1 es 0, entonces, ¿cuál sería el valor mínimo de entropía que tendría un sistema cuando este sistema se acerca al 0 absoluto? Bueno, eso es lo que plantea Planck en esta otra forma de enunciar el tercer principio de la termodinámica. Y es la otra pregunta que yo le había dicho que vamos a tratar de responder. Dicho así en forma un poco más rigurosa, lo que acabamos de ver así en el anotador, uno lo podría plantear de esta manera. Cuando la temperatura tiende a 0, la entropía de cualquier sólido cristalino perfecto tiende indefinidamente a 0. Fíjense que esto que dice acá el enunciado lo podemos plantear. Eso de que tiende lo pondríamos con la matemática a través del límite. Acá pondríamos que esa entropía, dicho de forma general, podríamos decir que tiende a un valor mínimo, el S sub 0. Si tachamos donde dice igual a 0, también ustedes lo van a encontrar en los libros, dicho así, sin poner el igual a 0, y en ese caso, el hecho de decir que tiene un valor mínimo es porque en el enunciado, en vez de decir sólido cristalino perfecto, uno dice un sólido cristalino. Si ese sólido no es cristalino perfecto, hay el cambio en la posición, la traslocación de algún átomo en ese estado de 0 puede dar lugar a 1 o 2 o 3 microconfiguraciones. Entonces, en ese caso, si el sólido no es perfecto, la entropía en el 0 no sería 0, sino que toma un valor muy, muy pequeñito que se llama entropía residual. Pero si le agregamos la palabra sólido cristalino perfecto y aplicamos el concepto o la ley de Boltzmann, en ese caso, el intercambio, la traslocación de esos átomos, esos iones, nos llevan a tener diferentes configuraciones, seguimos teniendo una única un único microestado, una única configuración, y ahí podemos decir que el valor mínimo es nulo. ¿Por qué es importante esta versión de la tercera ley de la termodinámica? Porque es la que me va a permitir a mí establecer una escala de entropías absolutas. Acá, fíjense, agregamos la palabra entropía molar. ¿Por qué? Porque al contenido entrópico de la sustancia lo dividimos por la cantidad de moles presentes y ahí vamos a tener una entropía molar. Que es básicamente la pregunta que me hizo uno de ustedes en la clase anterior. Si para la entropía yo puedo establecer una escala absoluta. Bueno, la respuesta es sí. El tercer principio de la termodinámica, junto con la aplicación de la ecuación de Boltzmann,
me permite a mí establecer una escala de entropías absolutas. Y algunos me pueden decir, pero de las entalpías, si yo busco también en tablas, tengo valores absolutos de entalpía. Sí, pero esa escala de entalpías absolutos surgió de poner por decreto y sin un fundamento, asignar a ciertos estados del sistema valores de entalpía nulo. Eso fue puesto por decreto, no aplicando un principio o, en este caso, un tratamiento de la mecánica estadística como es la ecuación de Boltzmann, sino simplemente fue por conveniencia. Ejemplo, yo puedo medir el delta H de un proceso en un calorímetro. ¿Y cómo hago teniendo el delta H para tener el valor de los H, H final y H inicial? Lo que se hizo es decir, bueno, si yo por conveniencia asigno a la entalpía molar de un elemento en su estado de agregación más estable a 25 grados, le digo que vale 0, entonces mido el delta H, si el HI por conveniencia le doy el valor 0, entonces ese delta H numéricamente va a coincidir con HF. Y luego, a partir de eso, me voy armando mi escala. Pero para armar esa escala de entalpías, yo tuve que asignar en forma arbitraria el valor de entalpía nula a algunos estados del sistema. Acá no va a ser de forma arbitraria que yo le asigno valor 0 a un cierto contenido entrópico, sino que es lo que me aporta ese valor 0, repito, tercer principio sumado a la ecuación de Boltzmann. Ahora bien, ¿cómo se hace para establecer esa escala de entropías absolutas? Fíjense, acá tenemos planteado los distintos procesos que sufriría una sustancia hipotética A, partiendo desde el 0 absoluto hasta el estado final, sería tener a esa sustancia A al estado gaseoso y a una temperatura T. ¿Cuáles serían esos procesos? Fíjense, si yo tengo inicialmente a la sustancia A sólida y en el 0 absoluto, situación que es hipotética, porque dijimos que experimentalmente es inalcanzable. El proceso por el cual esa sustancia pasa a sólido, sigue estando sólido, pero a una temperatura mayor, que es en este caso la T donde empieza a fundir, ¿qué tipo de proceso sería el primero involucrado? No, fusión no, porque fíjense, arranco con sólido y termino con sólido. No hay cambio. Claro, este primer proceso sería el calentamiento de la sustancia A. Si la P atmosférica es constante, puedo decir que es un calentamiento a P constante. ¿Sí? Lo estaría calentando, en principio, desde el 0 absoluto hasta llegar a la T donde empieza a fundir. Luego, el segundo proceso, ¿cómo se llamaría? ¿Qué estaría yo, qué estaría considerando acá cuando voy desde A sólido a la T de fusión, a A líquido a la T de fusión? Acá sí sería el cambio de fase. Prácticamente sería la fusión del A sólido. Noten que la T no cambia. ¿Por qué? Porque este cambio de fase es isotérmico. Ahora ya lo tengo a la sustancia A al estado líquido. ¿Y qué hago para llegar a tenerla, o seguir teniéndola al estado líquido, pero ahora a la T de vaporización? ¿Qué sería este proceso? Otro calentamiento. Otro calentamiento, pero ahora sería el calentamiento de la sustancia A líquida. Esto está sucedido por, ¿cuál proceso serían? Evaporación.
Ahí sería por una vaporización, porque una vez que llegó a la T de vaporización, si yo sigo suministrando calor, va a vaporizar a T constante, y finalmente, para pasar a ese gas A, desde la T de vaporización hasta una T superior a la T de vaporización, genérica T, haré nuevamente, ¿qué cosa? Otra vez un calentamiento. Y pensar en este proceso a mí me va a permitir calcular, por ejemplo, el contenido entrópico de ¿quién? De A a la temperatura T. O sea, ¿cuánto vale el valor absoluto de la entropía de A, gas, a la temperatura T? Bueno, puedo pensarlo de esta manera y vamos a analizarlo. Fíjense, esto yo lo puedo pensar así. El contenido entrópico de A al final del proceso, a la temperatura T, es igual al contenido entrópico que tenía A en el cero absoluto, ¿sí? Sería como el valor basal, más, y cada uno de estos términos, todos estos sumandos, ¿qué serían? Los cambios entrópicos que va sufriendo A en los distintos procesos que fuimos mencionando recién. El primer sumando, después de SA0, fíjense, es el calentamiento a P constante que sufre el sólido A desde el 0 hasta la T de fusión. A eso, ¿qué le tenemos que sumar? El delta S que sufre el sistema cuando fusiona. Luego, el delta S cuando calentamos a P constante el líquido. Luego, el delta S del cambio de estado de vaporización. Y finalmente, el delta S asociado al calentamiento del gas a P constante, hasta llegar a la T final que nos interesa, T. ¿Se entiende esta expresión? Es decir, básicamente es como si uno dice, bueno, yo estaba a cierta altura en el piso tal, eso me lo da la altura del basal, y lo que hago, si voy subiendo la escalera, voy sumándole los delta altura que yo incremento cada vez que subo una X cantidad de escalones. O sea, estos serían los escalones, en este caso serían escalones de delta S, y este sería el S basal. Todos estos sumandos, ahora vamos a ver, se pueden calcular más o menos fácil. Por allí el complicado y que merece un artilugio especial es este primer sumando, pero que ahora vamos a ver cómo se hace. Pero todos son relativamente fáciles. ¿Qué nos haría falta? Bueno, a sabiendas que todo esto lo podemos calcular, ¿qué otra cosa podemos decir para poder realmente calcular el valor de entropía absoluta de A a la temperatura T? ¿Qué nos hace falta también saber? ¿Qué les parece? ¿Están ahí? Díganme aunque sea. Ah, bueno. No, a ver, si yo quiero calcular SAT, y esto lo tengo, esto también, esto también, esto también, ¿qué tengo que darle? ¿Un valor a quién? Tengo que saber, claro, cuánto vale la entropía en el estado basal. Y lo sé cuánto vale la entropía de A en 0 Kelvin. 0. Claro, ahí es donde es importante y crucial el tercer principio, porque gracias al tercer principio yo le puedo asignar un valor que no es arbitrario, le puedo asignar un valor a este valor de entropía basal. Lo otro va a surgir por medidas de tipo experimental que veremos ahora. Entonces, haciendo esas medidas y a sabiendas que este primer valor es 0,
a través de lo que indica el tercer principio, conjuntamente con la ecuación de Boltzmann, yo voy a poder para cada sustancia conocer el valor de su entropía molar. Quiero, antes de pasar a la próxima transparencia, hacer una aclaración. Los valores de Cp que corresponden a sólido, a líquido y a vapor, número 1, no son iguales entre sí. Cuando ustedes tengan problemas donde tengan que utilizar estos Cp, presten atención siempre a qué Cp tienen que utilizar para cada tramo, porque no son iguales entre sí. Y una pregunta, el Cp que corresponde al estado vapor, ¿podré poner que es igual a 5 medios de R? No, es una ideal. No, y está parcialmente bien la respuesta. No. El valor de 5 medios de R es el valor de Cp que corresponde solamente, y escuchen bien, gases ideales monoatómicos. ¿Está? Entonces, si yo tengo una sustancia A, eventualmente agua, nitrógeno, dióxido de carbono, etcétera, esos, aún en el estado vapor, no suelen tener comportamiento ideal y no son, en ninguno de los casos que mencioné, monoatómicos. Entonces, ojo, porque ese es un error frecuente. Pensar que cuando uno tiene cualquier gas o cualquier vapor, podrá asumir sencillamente que el Cp vale 5 medios de R. No, buscaré bien en los datos, me van a tener que dar el valor del Cp en esos casos. Y yo bajo ningún punto de vista puedo asumir que eso es 5 medios de R. La restricción es clara. 5 medios de R es el Cp para un gas de comportamiento ideal monoatómico. Por ejemplo, si tuviese gases nobles, helio, argón, xenón, ahí puedo hacer la aproximación, porque son gases que tienen pocas interacciones entre ellos, o sea que a bajas presiones se comportan idealmente y son monoatómicos. ¿Está? Esto que tenemos acá representado en forma analítica, uno lo puede llevar a un gráfico de contenido entrópico, SA, versus temperatura. Y al hacerlo surgiría una gráfica de este tipo. Fíjense que mi gráfica a propósito no alcanza el cero absoluto. ¿Por qué? ¿Por qué no alcanza el cero absoluto la gráfica? Porque dijimos, o lo dice el tercer principio, que cosa. Que no es posible. Que no es posible lograrlo experimentalmente. Entonces no es un punto experimental de la gráfica. En esta gráfica, fíjense, hay tramos curvitos y tramos que son así verticales y que se van a corresponder cada uno de estos tramos a los distintos sumandos que vimos recién. Este, por supuesto, es el estado final. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. Sí, dice que no es posible llegar a ser absoluto mediante una serie infinita de pasos. Sí. Pero graficado así, ¿no sería un proceso cuasi estático? No, yo lo que estoy diciendo que acá, por más que yo continúe, yo después que, yo no llego al cero, llego, suponete, a 2 grados Kelvin. Desde 2 grados hasta T, yo puedo hacer un proceso cuasi estático y entendiendo que también eso es una idealización, ¿está? Esto de hacer línea continua es suponiendo que yo voy haciendo cambios infinitesimales en la temperatura. ¿Y qué es infinitesimal? Yo desde el punto de vista experimental siempre los cambios son finitos, ¿está? Pero lo que estoy diciendo es no llego al cero absoluto. Normalmente uno hace la línea hasta el cero y le pone un paréntesis, como diciendo, lo trato de hacer, pero nunca lo toco, ¿está? Y lo otro también es una aproximación. El hecho de hacer línea continua es asumir que estoy haciendo infinitos pasos de calentamiento. Y yo sé que en la realidad no hago infinitos, hago muchos finitos. ¿Está? Y vos con un proceso cuasi-estático tampoco podría llegar a ser Kelvin. Es que todo es ideal, lo hablamos en la clase anterior, serían idealizaciones. ¿Está?
Desde el punto de vista macroscópico, después, bueno, yo le pude medir la temperatura, le puedo medir el volumen, etcétera. Bueno, tengo un valor, lo grafico. El tema es que si ese delta, ¿cómo es en relación a lo que yo puedo medir? Si es más pequeñito o no, y entonces ahí me queda la línea continua. Pero son todas idealizaciones. Y bueno, ¿sí? Bueno, entonces, en esta gráfica dijimos, los tramos curvos son los que se corresponden a los calentamientos. ¿Por qué? Porque si uno mira las integrales que se usan para calcular esos calentamientos, olvidémonos de la primera, que puede ser un poco conflictiva, en general las otras, ¿cómo se resuelven? Considerando que el Cp en este rango de temperatura es constante, sale fuera de la integral, y entonces nos queda la integral de diferencial de t sobre t. Cuando uno la resuelve va a quedar logaritmo de t. Entonces la función matemática que permite calcular el cambio entrópico es la función logarítmica, por eso la dibujamos curvita. Los tramos verticales son los que se corresponden a los cambios de fase. ¿Por qué son así cambios verticales? Porque en el cambio de fase la T no cambia, pero la entropía sí cambia, inclusive aumenta. Y entonces, por eso los representamos así como tramos verticales. Una conclusión importante, estas entropías, dado que el valor mínimo es 0, ¿cómo van a ser todos los valores de entropía de la sustancia A en el rango de temperatura en que yo me maneje? ¿Cómo van a ser numéricamente? Todas cantidades positivas. O sea que ustedes jamás pueden tener un valor de entropía absoluta negativo. ¿Por qué? Porque el valor más pequeño de entropía es 0. Sí pueden tener delta entropía negativo, porque el delta lo que me dice es cómo cambia la entropía desde un estado inicial a un estado final. Pero siempre ese estado inicial y ese estado final van a estar caracterizados por valores absolutos de entropía positiva. Y algo que les comenté hace un momento, si yo divido el contenido entrópico de esa sustancia por el número de moles presentes, ahí ya pasaré a tener el contenido entrópico, la entropía molar de la sustancia, que esas también van a ser cantidades positivas. El que por allí le gusta la matemática, también me puede hacer esta pregunta, que es, ¿cómo hago para hacer el cálculo de esta primera integral? La integral que va entre 0 y la t de fusión. ¿Por qué? Porque si yo hago esto que les comenté hace un momento, considerar que el Cp es constante, n también, salen fuera de la integral y me va a quedar ncp logaritmo de la t de fusión sobre ¿qué? Sobre 0. Y eso es una indeterminación, entonces yo no podré resolver esa integral fácilmente. Entonces ahí viene un poco contarles cómo se hace desde el punto de vista experimental, cómo se obtienen esas integrales experimentalmente. Entonces, los tramos de calentamientos, o sea, las integrales donde hice calentamientos, básicamente tienen esta estructura, esas integrales. Acá estaría hecho esto para n igual a 1, ¿no es cierto? 1 mol. Entonces, en todos los casos voy a tener n o 1 por Cp diferencial de t sobre t. Lo que se hace para calcular todas las integrales, no solo la primera que tiene el 0, es colocar el sistema en un calorímetro. Hay calorímetros muy, muy sofisticados que lo que hacen es entregar pequeñísimas cantidades de calor, miden los delta T que experimenta el sistema y va teniendo los Cp del estado sólido, del estado líquido, del estado gaseoso, a diferentes temperaturas. Entonces, esto lo voy a poder tener por medida. Cp sobre T lo voy a poder medir con un calorímetro apropiado. Hecho eso, lo que se hace luego es graficar ese Cp sobre T versus las diferentes temperaturas que yo fui barriendo. Noten que si yo grafico Cp sobre T versus T y encuentro el área bajo esa curva,
el área bajo esa curva es el valor de esta integral. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, ¿por qué se obtienen gráficos de este tipo? ¿Y a qué se corresponden cada uno de estos gráficos? El último tramo continuo, el que les estoy marcando acá con el cursor, fíjense, sería la gráfica de CP sobre T que yo obtengo cuando voy desde la T de vaporización hasta la T en particular que yo estoy considerando. O sea que sería la gráfica que corresponde cuando ya tengo la sustancia A al estado vapor. Hay programas, si yo obtuve esta gráfica, hay programas matemáticos que me permiten calcular el área, de modo tal que si yo tengo este área, voy a tener la integral que corresponde a la parte de calentamiento del gas entre la T de vaporización y la T. Otra posibilidad es, si yo tengo esta función, hago un fitting, busco la ecuación matemática que responde, generalmente es un polinomio. ¿Y qué pasa si yo tengo este polinomio? ¿Qué puedo hacer si luego de hacer el fitting tengo ese polinomio? ¿Qué se les ocurriría a ustedes hacer? Este polinomio sería el que corresponde a CP sobre T. Es el de esta función. ¿Qué harían si tuviesen ese polinomio luego de hacer un fitting con los datos experimentales? ¿Lo podrías cambiar por ese CP sobre T directamente? Claro, lo pongo dentro de la integral y luego ¿qué hago? Claro, resuelvo analíticamente la integral, ¿está? Y la valoro, la resolución la valoro entre T de vaporización y T. Y ahí tendría también el área bajo la curva. Luego, el tramo del medio de este gráfico sería lo que me dio a mí el CP sobre T, pero ¿dónde? En el rango entre la T de fusión y la T de vaporización. Del mismo modo que en el caso anterior, hay programas que me calculan ese área. Si eso es así, ahí tendría la parte, el sumando, que corresponde al calentamiento del líquido. ¿Por qué hay una discontinuidad entre el líquido, el vapor, y acá sería el sólido? Porque fíjense, justo en las zonas que corresponden a la T de fusión y la T de vaporización, el CP no está definido, porque la definición de CP es diferencial de Q sobre diferencial de T. Como en los cambios de fase diferencial de T es 0, el CP no está determinado justo, no tiene un valor definido en la T de fusión y en la T de vaporización. Por eso hay una discontinuidad. Luego podemos hacer lo propio para este tramo, pero acá es donde nos encontramos la dificultad que plantea el tercer principio, que acá en forma exagerada lo que está indicando es que yo puedo hacer este gráfico de CP sobre T, pero no entre 0 y la T de fusión. ¿Por qué? Porque no puedo llegar al 0. Puedo enfriar, 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 y en este ejemplo T' sería la temperatura experimental más chiquita a la que yo pude llegar con mi sistema. Entonces, esta integral va a ser, por definición, la integral del CP sobre T, pero no entre 0 y la T de fusión, sino entre la T', que es la temperatura más pequeñita a la que llegué, y la T de fusión. Si ustedes se fijan en las transparencias anteriores, ¿a mí me hace falta esta integral o cuál es la que en realidad me hace falta calcular? T' tendría que ser 0. Claro, me faltaría el pedacito que va entre 0 y T'. Es decir, la que tengo que calcular para poder llegar al valor de la entropía absoluta es esta. Y eso implica que tengo que tener este pedacito acá, que no sé porque no lo llego a
no lo alcanzo experimentalmente. Entonces, para resolver esto, lo que se hace es, bueno, ¿cómo hago para calcular el pedacito que me falta? Esto simplemente es propiedades de integrales. O sea, la integral entre 0 y t de fusión del Cp del sólido sobre t va a ser la integral entre 0 y t', que es esto lo que me falta, más esta que sí ya la tengo. ¿Cómo hago para calcular esta primera integral? Bueno, ahí lo que se hace es la aproximación de Debye. ¿Y eso qué indica? Bueno, Debye demostró que para un gas a bajas temperaturas, el Cp es aproximadamente igual a esta función matemática, una constante alfa por la temperatura al cubo. Entonces, ¿qué hacemos? Para calcular esta integral, que es la que me falta, donde dice Cp sobre T, en vez de poner Cp, pongo la ecuación de Debye. La ecuación de Debye es alfa por T al cubo sobre T diferencial de T. Pero tengo un tema, ¿y el valor de alfa cómo lo saco si yo no puedo llegar al cero absoluto? Entonces, como sí puedo medir el Cp en T', porque ahí sí llego, digo, bueno, si la ecuación de Debye vale entre 0 y T', va a valer en T'. Entonces, como T' la conozco, el Cp en T' lo puedo medir, yo puedo, usando la ecuación de Debye, calcular cuánto valdría el alfa justo en ese puntito. Y asumir que por debajo de ese puntito el alfa es el mismo. Entonces, con el valor del Cp', el valor de T' al cubo, saco el valor de alfa, o sea, esto pasa a ser un número. Al hacer eso, fíjense, y hacer el reemplazo, esta integral, ¿cómo va a quedar? ¿Igual a qué? Alfa por t cuadrado. Alfa por t cuadrado. ¿Y cómo, cuando resuelva esa integral, cómo va a quedar? Alfa t cubo sobre 3. Alfa t cubo sobre 3 la voy a valorar. ¿Entre qué? Entre 0 y t'. No hay ninguna indeterminación porque al ser polinómico no tengo el problema del logaritmo que mencioné antes. Entonces, esta integral, que gráficamente va a ser el área marcada acá con los rombitos rojos, ¿no es cierto? Esta integral la voy a poder medir, le sumo la otra integral, la que me da el área de las rayitas oblicuas, que es este segundo término, y con eso estaré calculando todo el término que corresponde al calentamiento del sólido desde 0 hasta la T de fusión. Luego, si tengo todas las integrales que corresponden a todos los calentamientos, tengo a su vez los delta H de cambio de fase con sus respectivas temperaturas, tengo todos los tramos de los cambios de fase, con eso, fíjense, volviendo a esta, fíjense, si esto lo pude calcular, todas estas integrales, más todos los de cambio de fases, con la ecuación anterior, con esta, sabiendo que en el 0 el valor de entropía es 0, todo esto lo puedo calcular, voy a poder calcular la entropía de mi sustancia a cualquier temperatura. A modo de ejemplo, y ya sí para terminar la clase, aunque nos va a llevar un tiempito, vamos a hacer este ejercicio. Y por eso necesitaría que ustedes tengan calculadora en mano. ¿Está? Sí. ¿Viste el cálculo de alfa? Sí. Vos lo reemplazás por C' individual de C' al cubo. Sí. ¿Eso vos lo sacás fuera de la integral? Eso luego, suponete que vos mediste el Cp a la temperatura más chiquita a la que llegaste, ¿no es cierto? Y te dio 0,5 calorías por Kelvin. Ese fue el valor a 10 grados, que fue o a 5 grados, que fue tu temperatura más chica. Entonces, vos sabés que en ese puntito, que fue el primero al que le pudiste medir el Cp, se cumple la ecuación de Debye. Entonces, ¿cómo calculás el alfa? El alfa vos lo que vas a hacer es, el C que mediste, que dijimos 0,5, dividido, la temperatura más chica era 5 al cubo. Eso te va a dar un número, ese alfa.
un número determinado. Ese es el que vos vas a poner en el integrando, asumiendo que ese alfa, que es el que corresponde a T', es el mismo que corresponde a cualquier temperatura inferior a T'. ¿Se entiende? Bueno, miren el problema que tenemos acá enunciado. Es para un caso real, que es el nitrógeno, están todos estos parámetros, estos valores están todos medidos a una atmósfera. Fíjense, en la primer, podríamos decir, columna me dice áreas medidas en Joule Kelvin mol, ¿está? Y fíjense, primero me da la extrapolación de Debye y me dice que es 1,92. ¿Qué me quiere decir con eso? De 1,92. Sería el área de los que yo marqué en la grafiquita anterior, ¿de qué manera? Entre la temperatura 0 y T'. Y T', que sería lo que no se puede medir. Y a ver, de mirar los datos, ¿qué le parece? ¿Cuál es la temperatura más chica que se pudo medir en este ejemplo, en este problema para el nitrógeno, por lo que ven ahí? 10 grados Kelvin. 10 grados, ¿está? O sea que la extrapolación de Debye sería el valor que adopta esa integral de Cp sobre T diferencial de T entre 0 y 10 grados, ¿está? Y bueno, y acá también les tengo que hacer una aclaración, porque fíjense a la derecha me dan las entalpías de cambio de fase. Veo las dos últimas, fusión, vaporización, todo ok. Y veo también que hay algo que dice transición cristal. Bueno, en el caso del nitrógeno, dentro del estado sólido, hay también un cambio en la estructura cristalina, que pasa de estructura alfa a estructura beta. Eso ocurre a 35,61 Kelvin. Estos cambios de estructura cristalina, que también se pueden observar en el azufre, de rómbico, bueno, no me acuerdo ahora el otro nombre, pero bueno, cambia a otra forma, se trabajan desde el punto de vista de la termodinámica como si fuese un cambio de fase. Es decir, cambiar, porque son cambios que ocurren isotérmicamente. Entonces, vamos a ver qué es lo que me pide este problema. Lo primero es calcular la entropía molar estándar porque están todos a una atmósfera, o sea que el valor que calculemos va a ser estándar. Del nitrógeno a 298 Kelvin, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los procesos que tiene que sufrir el nitrógeno desde 0 hasta 298? Procesos a los cuales le vamos a tener que calcular el delta S, usando los datos que me da el problema, y luego de hacer eso vamos a poder establecer o definir el valor de la entropía molar del nitrógeno. ¿Cuáles les parece que van a ser esos cambios? Vamos a ir anotándolos acá. Nitrógeno. ¿Desde dónde arrancamos? Del nitrógeno, ¿en qué estado de agregación y a qué temperatura? Sólido, ¿a qué temperatura? 0. 0. Bueno, una atmósfera no lo pongo porque va a ser común a todos. Como justo el nitrógeno sufre una transición cristalina, ustedes que tienen a mano por allí el power, díganme a qué temperatura. 35. Bueno, entonces, y en 35 es donde cambia de alfa a beta. Entonces quiere decir que por debajo de 35 yo tenía el nitrógeno como un sólido alfa. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular primero el nitrógeno sólido alfa, 10 grados, le voy a poner, así tengo Debye, bueno, y una atmósfera. Esto va a ser aproximación de Debye. Luego, a ese nitrógeno lo caliento, que sigue siendo sólido alfa, hasta 35 y pico. Justo acá, cuando estoy en 35, ¿qué le pasa al nitrógeno? Pasa beta. Pasa beta, o sea, sigue siendo sólido, pero ahora digo que es un sólido beta a 35. Pongo puntito porque sé que es con coma. O sea, todo esto es un calentamiento.
Esto es un cambio de estado. Está isotérmico. Luego de tener al sólido beta, al nitrógeno como sólido beta 35, ¿cuál es el paso que sigue? ¿Hasta dónde lo voy a calentar? ¿Hasta la temperatura de fusión? Hasta la T de fusión, ¿qué es cuánto para el nitrógeno? ¿Cuánto es? 63,14. 63, algo. Luego, ¿qué viene acá? Esto también va a ser un calentamiento. ¿Está? Luego, ya lo tenemos sólido beta a la T de fusión. ¿A qué pasa? Líquido. A líquido, ya no hay ni A ni beta, a la T de fusión. Luego, ¿qué hacemos? Lo tenemos que Calentar. hasta 77, creo. claro, que es la T de vaporización. Luego lo vaporizamos. Otra vez, cambio de estado. Y el último pedacito, ¿qué hacemos en lo último? Lo volvemos a calentar a ese gas. ¿Hasta qué temperatura? A 298. Entonces, para calcular la entropía que tiene el nitrógeno vapor a 298, ¿yo qué tendré que hacer? Ver cuánto vale la entropía del nitrógeno en cero, ¿está? Y sumarle todos los cambios entrópicos asociados a cada uno de estos pasos que marcamos. ¿Está claro? Por supuesto que para eso vamos a tener que asumir ¿qué cosa? ¿Cuánto vale la entropía del nitrógeno en el cero? Cero. Asumiendo que el nitrógeno en el cero es un cristal perfecto. Y luego vamos a tener que sumar todo. Entonces ustedes que tienen a mano los datos, me los van dictando, díganme, acá yo tengo que calcular, en el primer proceso sería el calentamiento que va, el delta S del calentamiento, que iría para el nitrógeno alfa desde cero hasta la T de la transición. ¿Qué datos tengo para calcular esto? La extrapolación de Debye. Claro, tengo la integral de este pedacito. La integral de ese pedacito sería el delta S de este calentamiento. Y tengo el valor, fíjense las unidades, que les dice es en qué unidades le dan las áreas. Joule sobre Kelvin. Claro, o sea que ya tienen unidades de entropía. Entonces, me dan el valor este y me dan esto. O sea que sumando estos dos primeros, yo ya tengo el delta S del calentamiento entre 0 y la temperatura de la transición cristalina. Entonces, díctenme ustedes cuántos son los valores. Lo primero sería lo de Debye. Al final le pongo las unidades. ¿Cuánto es la transición de Debye? ¿Qué número es? 1,92. Bueno, a eso le tengo que sumar ¿cuánto? 25,25. Perfecto. Más. Sí, esto ya está, esto ya está. Sí. Cuando, o sea, nosotros nos dan como dato extrapolación de
Sí. Siempre lo vamos a considerar como que ya está hecha la integral, digamos. Como que claro, porque si te dicen eso, lo que te están diciendo es, fíjate aparte que el título de eso es área. Entonces, no te está dando ni la ecuación ni nada, o sea, depende cómo te lo escribe, pero como justo está inscrito dentro del área, vos tenés que entender que esa es el área luego de hacer la aproximación de Debye. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bueno, ahora, fíjense, estos dos pedacitos ya los tengo, los delta S. Ahora, ¿qué tendría que poner acá? ¿El delta S de quién? De este cambio de fase. Cuando quieran calcular el delta S de un cambio de fase o de un cambio de estado, y eso se los voy a mostrar acá, esto es válido, uno aplica cambio de estado, lo que vimos ayer, el martes, diferencial de Q reversible sobre T. Se pregunta, ¿cómo es el proceso? ¿Reversible o no? Bueno, el cambio de estado a una dada T lo más parecido a un proceso reversible. Entonces, puedo decir que esto es diferencial de Q del sistema sobre el T del cambio de estado. ¿Cómo es el cambio de estado? Es isotérmico. Entonces, puede salir fuera la T del cambio de estado. Y esto les queda integral del diferencial de Q del sistema. Igual, esto les quedaría Q del sistema sobre T del cambio de estado. Y entonces ahora les pregunto yo, el Q del sistema, o sea, el calor intercambiado en un cambio de estado, entendiendo por cambio de estado o la transición cristalina o la fusión o cualquier otro cambio de fase, ¿a qué va a ser igual ese Q del sistema? En este caso particular que se hace en AP constante. Delta H funcional. Claro, va a ser un QP y eso numéricamente coincide con el delta H del cambio de estado sobre la temperatura del cambio de estado. Así se calcula el delta S en todos los cambios de estado isotérmicos, como puede ser un cambio de fase, cualquiera sea, o, como en este caso, una transición cristalina. Dicho esto, acá tendríamos que calcular el delta S de esta transición cristalina. ¿Qué datos tienen para poder calcularla? ¿Tienen el delta H de esa transición? Sí. ¿Cuánto es? 200. 28,9 y algo, creo. Sí. Dividido, ¿y cuál es la temperatura absoluta? Acá va siempre absoluto, ojo. La temperatura absoluta del cambio o de la transición esta cristalina. Habíamos dicho 35, o sea que acá tendría delta S del primer calentamiento, tilde, tilde. Con esto, ¿qué estaría teniendo? El delta S de este cambio de fase. ¿Qué tengo que seguir sumando ahora? ¿El calentamiento de qué? Del sólido beta. Del sólido beta hasta 63. ¿Y eso cuánto es? 23,38. Perfecto. O sea que ahí ya también lo tengo. Ahora, ¿qué tengo que calcular? ¿El delta S de qué? De fusión. Y ese aplico esta misma regla, esta misma fórmula. ¿Tengo el delta H de fusión del nitrógeno?
¿Cuánto es? Sí. 721,06. Perfecto. ¿Dividido cuánto? La T de fusión. 63,14. Sí. O sea que tengo, este ya también lo tengo. Ah, estoy llegando. Ahora, ¿qué tengo que sumarle? ¿El cambio entrópico de qué? Del calentamiento del líquido. Del líquido hasta llegar a la T de vaporización. ¿Tengo ese dato? Perfecto. O sea que hasta acá lo tengo. Que esto lo tengo cerca ya. ¿Qué me falta ahora? ¿Qué tengo que sumarle? La vaporización. La vaporización, ¿cómo la calculo? Igual que los otros. Igual que los otros. ¿Cuánto vale el delta H de vaporización? Yo les pregunto porque no lo tengo a la vista. 5.000. Sí. 5.000. Bueno, después te hacen bien las cuentitas y la temperatura es 77, no sé cuánto. ¿Cuánto? Ahí está. O sea que ya tengo, perdón, este. ¿Qué me falta ahora? El calentamiento hasta 298. Claro, el delta S del calentamiento del vapor de nitrógeno desde 77 a 298. ¿Y ese dato lo tengo? Perfecto. Bueno, hacen ustedes la cuentita. No sé si alguien ya la hizo. Yo tengo acá un numerito. A ver si da. 191,13 Joule sobre Kelvin mol. ¿Qué es este valor? Este valor es el valor absoluto de la entropía molar del nitrógeno a 298 Kelvin. ¿Está? Entonces, imagínense que si uno tiene todos estos datos experimentales más esto, puede llegar a sacar las entropías molares del nitrógeno, de cualquier otra sustancia, a diferentes temperaturas. Estaría bueno que ustedes busquen en tablas a ver si esto es aproximadamente este valor, ¿no es cierto? El ítem B del problema, ¿qué les dice? A ver, léanmelo ustedes. La revolución del BC en un gráfico. Sí. El B. El B. Calcular la variación de entropía y la variación de entropía del universo. Sí. Asociadas al calentamiento cuasistático de un modo de nitrógeno líquido de 77,32 Kelvin hasta 298. Perfecto. Bueno, esto es un clásico problema de cálculo de delta S. Entonces, número 1, identifiquemos el proceso. Tenemos que calcular delta S del sistema y delta S del universo. Dice que el calentamiento es cuasistático, ¿no? Bueno, entonces pregunto, ¿qué proceso es al cual le tenemos que calcular el delta S? ¿El pasaje de qué a qué? Nitrógeno. ¿En qué estado arrancamos? Líquido. ¿A qué temperatura? 77,72. ¿Y cuál sería el estado final? Gaseoso a 298. Pregunta, ¿puedo hacer esto así cuasiestáticamente de un solo tramo o no? ¿Qué habrá acá en el medio? Vaporización y después el calentamiento. Perfecto, entonces va a haber un paso intermedio de nitrógeno líquido a nitrógeno vapor a 77
y luego el calentamiento. O sea, acá el cambio de fase, que sería la vaporización. Y acá el calentamiento, ¿sí? Entonces, el delta S del sistema será delta S del cambio de fase más delta S del calentamiento. Delta S del cambio de fase lo calculamos antes, hace un momentito. Sabemos que eso siempre es delta H sobre la T del cambio de fase. ¿Sí? Recuérdenme cuánto era el delta H de la vaporización del nitrógeno. $5.577,09. ¿Y esto por qué lo tenemos que dividir? Por la T, claro. Ahí está. Más, y ahora tengo que tener el delta S del calentamiento. ¿Lo tenemos ese número? Del calentamiento del nitrógeno vapor desde 77 a 298. Sí, sería 39,20. Perfecto. Todo esto es Joule sobre Kelvin mol. Bueno, a ver, alguien que me dicte el número. $111,33, medio mil. Bueno. Bueno, acá la pregunta que voy a hacer siempre es de rigor. ¿Es un delta S positivo? ¿Puedo concluir acerca de la irreversibilidad o no de este proceso? ¿Sirve como criterio de espontaneidad el delta S? No. Ah, tengo dos. Bien, a ver, ¿por qué el que opina sí dice sí? ¿Por qué el que dice no? Uy, se nos está pasando la hora. Bueno, nos quedamos un ratitito más para terminar de resolverlo, ¿les parece? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Cuál era el requisito para que el delta S no deberías... Uy, perdón. Sí. No debería ser adiabático para que sea criterio. Claro, para que sirva como criterio de espontaneidad tiene que ser un proceso adiabático. Y está claro que acá no hay nada adiabático porque está ocurriendo absorción de calor. Así que sea mayor que 0 no sirve como criterio. El del sistema, este sistema no sirve como criterio de espontaneidad. ¿Qué voy a tener que calcular? La de la inversa. Delta S del medio ambiente, para calcular como dicen bien ustedes, el del universo. Otra pregunta. ¿Qué me dice del estado de orden-desorden del sistema? ¿Qué le pasó al desorden del sistema al calentar? Aumentó el desorden. Eso sí, eso lo puedo decir siempre, no importa que sea o no sea adiabático. Pregunta ahora. ¿Cuánto va a valer delta S del medio ambiente? Eso vimos algo el otro día. Yo voy a tener que calcular delta S del medio ambiente para este tramo y delta S del medio ambiente para este otro tramo. ¿Qué les parece? Creo que en el proceso de evaporación igual tenga un proceso que sea irreversible. Es que todo este proceso decía que era hacerlo en forma reversible. Si lo leen en el enunciado, nosotros dice forma cuasi estática, doy por sentado que no hay disipación, o sea que yo lo pensé todo esto reversible. Con lo cual, cuando usted calcule el delta S del medio ambiente, tanto para el tramo 1 como para el tramo 2, van a encontrar que tienen la misma magnitud. ¿Por qué? Porque siempre se va a hacer así el delta S del medio ambiente. Menos diferencial de Q del sistema para el T de cambio de fase, más menos diferencial de Q del sistema, T del medio ambiente, que va a cambiar infinitesimalmente. Cuando yo resuelva esto, me va a quedar menos delta H del cambio de fase sobre T del cambio de fase, y cuando resuelva esto me va a quedar menos la integral de CP, diferencial de T sobre T,
entre la T de vaporización y los 2,98. Conclusión, esto va a ser menos el delta S del sistema. Cuando yo calcule, por ende, el delta S del universo, para esta evolución que fue cuasi estática o reversible, ¿cómo me va a dar? 0. 0. Y le voy a poder poner el sellito de 0. ¿Qué le pasó a la entropía del universo cuando ocurrió este proceso reversible? No cambió. ¿Qué le pasó al desorden del universo? No cambió. ¿Qué le pasó al desorden del medio ambiente? Lo estoy matando, pero bueno. Se ordenó, sería. Claro, el medio ambiente se ordenó, el sistema se desordenó, pero lo que uno ganó en desorden, el otro lo perdió, y la sumatoria, que es lo que importa para definir espontaneidad, que es lo del universo, da 0. Yo, para ganar tiempo, y hacemos el último ítem y ya está, me piden que represente entropía versus temperatura en este proceso en cuestión. Entonces, mi proceso arranca acá, que es en la T de vaporización, que es 77 y pico. ¿Está? Ahí hay un valor de entropía que hasta se puede calcular. Hay un primer tramo, lo hago con línea continua porque es un proceso cuasi estático. Un primer tramo que es este, el cambio de fase, como en el esquema que teníamos hoy. Y luego va a seguir este pedacito de calentamiento hasta 2,98 Kelvin. Este va a ser el estado final y el estado inicial del proceso hecho en forma reversible. La parte C dice que calculemos delta S y del sistema y del medio ambiente, suponiendo que esto no lo hacemos de manera cuasi estática, sino que tenemos nitrógeno líquido y de golpe lo metemos en un termostato que está a 2,98. Entonces, primera pregunta, ¿es un proceso cuasi o no cuasi ese del ítem C? No cuasi estático. Entonces, le tenemos que calcular delta S del sistema. ¿Puedo usar esto? ¿Está bien usar esto? No, porque está diciendo que es irreversible. Claro, esto no es igual. Entonces, cuando teníamos estos casos, siempre, ¿qué había que buscar para calcular el delta S del sistema? Un camino alternativo. Un camino alternativo que vaya entre el mismo I y el F y el mismo F. ¿Lo tenemos ese camino alternativo al que le sepamos calcular el delta S? Sí, el que hicimos antes. Es el que hicimos recién. Entonces, como el delta S del proceso no cuasi estático va a ser igual al delta S del cuasi del sistema, puedo decir que esto es, si yo mal no anoté, 111,32 Joule sobre Kelvin mol. ¿Está? Ahora, ¿dónde va a estar la diferencia? ¿Qué les parece a ustedes? Pregunto, ¿sirve como criterio de espontaneidad este delta S? No, porque no es adiabático. Listo. ¿Qué quiere decir respecto del desorden? Que aumentó el desorden. Aumentó lo mismo que en el proceso reversible. Y sí, porque el I y el F son los mismos. Delta S del medio ambiente. Vamos a tener que hacer también, desdoblarlo. Fíjense, por definición es diferencial de Q del sistema sobre T del medio ambiente en el tramo del cambio de fase más el diferencial de Q del sistema en el tramo del calentamiento. ¿Por qué en el medio ambiente, fíjense, no pongo reversible, pongo ya directamente Q del sistema? ¿Qué habíamos dicho del medio ambiente? ¿Cómo ve a los calores que se intercambian? ¿Cómo los ve siempre?
el medio ambiente? ¿Se modifica el estado de equilibrio del medio ambiente? No, son insignificantes. Insignificante. Entonces, por eso yo no puse reversible y directamente puse sistema, porque para el medio ambiente el Q real lo ve como reversible. Entonces hice el reemplazo. Luego de eso, que sí me tengo que preguntar, ¿qué le pasa a la T del medio ambiente durante este proceso? Y contéstenme ustedes, ¿qué le pasa a la T del medio ambiente? No cambia. No cambia. Entonces el T medio ambiente puede salir fuera de la integral. ¿Y cuánto vale la T del medio ambiente acá? 2,98. 2,98. Entonces va a quedar menos Q del sistema del cambio de fase menos Q del sistema Q del calentamiento. Q del sistema del cambio de fase lo tengo, porque es el delta H del cambio de fase, le tengo que cambiar el signo. Y acá les pregunto, ¿cómo será el delta H del calentamiento del nitrógeno vapor desde 77 hasta 298? ¿Cómo se calcula este calor? Es un calentamiento que ocurre en un termostato, estamos todos de acuerdo, de brusco, pero ¿cómo es la presión? Constante. Constante. Entonces, esto va a ser el delta H del calentamiento. Le vamos a cambiar el signo. O sea, esto ya lo tengo. Esto lo tengo que calcular. Una vez que los calcule, sumo, le cambio el signo y divido por 298. Y ahí tendré T del medio ambiente. El tema es este. ¿Cómo calculo delta H del calentamiento? ¿A qué es igual? Si es un delta H, es un QP. Entonces, ¿eso a qué va a ser igual? NSP delta T. NSP delta T. ¿Cuánto vale este delta T? ¿Desde dónde a dónde estoy calentando? 298 menos 77. Perfecto, perfecto. Entonces, esto lo tengo, acá puedo considerar que es un mol, y la duda que me queda es, ¿cómo saco el CP? Sería el CP del vapor. Y entonces ahí busco mis datos. Yo no tengo el CP del vapor. Yo lo que tengo es el delta S, porque tengo el área, del proceso de calentamiento del vapor. Era CP del sólido, diferencial de T sobre T, entre 77 y 298. Yo tengo este número, que si ustedes mal no me dijeron, esto era 39, creo, 20 joules sobre Kelvin mol. Esto es un dato del problema, el delta S de ese pedacito. Pero no tengo el CP, tengo ya resuelta la integral. ¿Qué se les ocurre hacer para poder sacar el CP? Despejamos de ahí. Y para eso, ¿qué supondrían? Que es una aproximación. Que se mantiene constante. Que se mantiene constante, entonces lo sacarían fuera de la integral, este CP, con lo cual les quedaría esta integral. Igual a 39,20. ¿Sí? Y esta integral, ¿a qué sería igual? Logaritmo natural de 298 sobre 77. 77. Al hacer eso, fíjense, esto pasa a ser un número, esto es un número, pueden despejar el CP, con este CP vienen acá,
si yo mal no hice las cuentas, me da 29 y pico este CP, Kelvin sobre, perdón, calorías sobre Kelvin mol. Este delta T lo tengo, vuelvo acá, fíjense, yo ya estaría sacando el delta H del calentamiento, esto era dato, les cambio el signo, hago la cuentita y al hacer eso me da aproximadamente, ustedes después lo tienen que hacer, 70, a ver, 40, me da menos 40, esto acá, menos 40, después te lo revisan, Joule sobre Kelvin. Esto sería el delta S del medio ambiente en el calentamiento no cuasiestático. Para sacar delta S del universo tendré que hacer 111,32 o 33 menos 40,23 Joule sobre Kelvin, y eso va a dar un número más o menos de 71 Joule sobre Kelvin mol. Entonces pregunto, ese delta S del universo que corresponde a un proceso similar al anterior, solo que en vez de hacerse cuasiestático, uno calentó poniendo en un termostato 298. Me dio un delta S del universo positivo. ¿Qué significa? Que es irreversible. Que es efectivamente un proceso irreversible. ¿Qué pasó con el desorden del universo en este caso? Aumentó. El desorden del universo aumentó. Aumentó el del sistema de la misma manera que en el proceso reversible. Pero a diferencia, en el caso del medio ambiente, como el proceso es irreversible, el delta S del medio ambiente bajó, pero no tanto, o no con la misma magnitud que el del sistema. Por ende, hay un remanente, un delta S del universo, que es lo que hace que yo pueda decir que el proceso es espontáneo. El último ítem, y ahí sí ya terminamos, era graficar esa evolución. Esta que tenemos acá es la evolución B. ¿Cómo graficamos esta última? ¿Qué les parece? El I y el F, ¿son los mismos para el sistema? Sí, pero graficas con cruces. Lo grafico por cruces. ¿Qué cruces que van por cualquier lado? No es necesario que yo ponga crucecitas acá y crucecitas allí, porque las crucecitas indican que no conozco el camino. Entonces, tendré, en el caso del proceso C, el mismo I y el mismo F, solo que no conoceré la trayectoria. Bueno, la próxima clase vamos a comenzar a ver, que es el próximo jueves, energía libre, ¿tá? Que es la última función de estado